Mi novio rompió conmigo después de que pagué toda su escuela de medicina, y una vez que se convirtió en médico, dijo que yo era solo una perdedora sin dinero. Nunca pensé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy, 3 años después. Y finalmente me siento lista para compartir lo que pasó. Mi nombre es Carol, y esto es sobre cómo aprendí que a veces el mayor error que puedes cometer es amar a alguien más de lo que te amas a ti misma. Todo comenzó durante mi segundo año en el Community College. Tenía 19 años. Trabajaba medio tiempo en un restaurante local llamado Murphy's, ahorrando cada centavo que podía para mi programa de enfermería. El lugar siempre estaba lleno de estudiantes universitarios, pero había este chico que venía cada martes y jueves por la noche, siempre pidiendo lo mismo, café negro y lo que fuera más barato en el menú. Su nombre era David, y tenía esta forma de estudiar que me fascinaba. Mientras otros estudiantes charlaban ruidosamente o navegaban en sus teléfonos, él estaba completamente absorto en sus libros de texto médicos, resaltando pasajes y tomando notas en los márgenes. Su ropa estaba gastada pero limpia, y siempre dejaba exactamente 15% de propina, calculada al centavo. Un jueves particularmente tranquilo, finalmente reuní el valor para hablarle. ¿Premedicina?, pregunté, rellenando su taza de café por tercera vez esa noche. Levantó la vista con esos ojos marrones cansados, y asintió. Primer año en State, tratando de entrar a la escuela de medicina el próximo año. Había algo vulnerable en su voz, como si no estuviera seguro de creerlo él mismo. Comenzamos a hablar, y supe que David se estaba manteniendo completamente solo durante la universidad. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 17 años, dejándolo sin nada más que deudas. Trabajaba en construcción durante veranos y fines de semana, sus manos permanentemente manchadas y callosas por el trabajo. Cada dólar iba hacia la matrícula, libros y su pequeño apartamento estudio cerca del campus. Me encontré esperando con ansias esas conversaciones de martes y jueves. Me contó sobre su sueño de convertirse en cirujano, cómo había crecido viendo programas médicos y supo desde los 10 años que quería salvar vidas. Compartí mis propios sueños de convertirme en enfermera registrada, tal vez especializándome en pediatría. Ambos entendíamos lo que significaba trabajar por todo lo que teníamos. 3 meses después de nuestra amistad, algo cambió. Era una noche fría de febrero, y David entró viéndose más derrotado de lo usual. Se desplomó en su mesa habitual y solo miró fijamente su libro de texto sin leer. Cuando le pregunté qué estaba mal, me dijo que tal vez tendría que abandonar los estudios. Su trabajo de construcción había terminado para el invierno, y le faltaban $3,000 para la matrícula del próximo semestre. El pago vence en 2 semanas, dijo, voz apenas por encima de un susurro. He solicitado todas las becas, todos los préstamos, nada salió. Observé a este hombre brillante y trabajador desmoronarse, y algo dentro de mí se rompió. Había estado ahorrando durante 2 años, viviendo con mi tía para evitar el alquiler, caminando a todos lados para ahorrar en gasolina. Tenía exactamente $4,000 en mi cuenta de ahorros, todo mi fondo para la escuela de enfermería. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Le dije a David que quería ayudarlo, que creía en su sueño. Protestó al principio, dijo que no podía aceptar mi dinero, pero lo convencí de que no era caridad. Era una inversión en nuestro futuro juntos. Porque en algún lugar entre esas conversaciones nocturnas y verlo luchar por sus sueños, me había enamorado completamente de él. Al día siguiente, retiré $3,000 de mi cuenta y se los entregué a David. La expresión de alivio y gratitud en sus ojos hizo que cada sacrificio valiera la pena. Me abrazó fuerte y prometió que me devolvería el dinero tan pronto como pudiera, que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él. Ahora somos un equipo, susurró en mi cabello. Cuando sea el doctor David, estarás justo ahí a mi lado. Le creí completamente. Creí en nosotros, en el futuro que íbamos a construir juntos. No tenía idea de que acababa de cometer el error más caro de mi vida. David fue aceptado en la escuela de medicina ese otoño, y nunca había visto a nadie tan feliz. Me llamó llorando, diciendo que no podría haberlo hecho sin mí. Celebramos en Murphy's con café y pastel, planeando nuestro futuro como si ya estuviéramos casados. Él sería médico, yo terminaría la escuela de enfermería, y trabajaríamos en el mismo hospital. Se sentía como el comienzo de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no te preparan para la realidad. La escuela de medicina era cara, realmente cara. Incluso con préstamos estudiantiles, David estaba luchando para cubrir todo. Solo los libros costaban más de $1,000 cada semestre, además de cuotas de laboratorio, equipo y gastos de subsistencia. Su dinero de préstamos apenas cubría la matrícula. Tomé otra decisión que parecía lógica en ese momento. Diferí mi programa de enfermería y conseguí un segundo trabajo. Mañanas en una tienda de ropa llamada Fashion Forward, tardes en Murphy's. Estaba trabajando 60 horas por semana, llegando a casa exhausta, pero cada cheque iba hacia la educación de David. Libros de texto, batas de laboratorio, estetoscopio, incluso comestibles cuando su dinero de préstamo se agotaba. Es temporal, me seguía diciendo a mí misma ya mi tía Rosa, quien me observaba con creciente preocupación.
Una vez que esté establecido, volveré a la escuela. Rosa meneaba la cabeza y murmuraba en español sobre hombres que se aprovechan, pero yo desestimé sus advertencias. Ella no entendía nuestra historia de amor. David estaba agradecido, siempre agradecido. Estudiaba en mi apartamento, rodeado de revistas médicas y gráficos de anatomía, mientras yo calentaba cenas congeladas de descuento para ambos. A veces levantaba la vista de sus libros y decía, Carol, no sé cómo agradecerte. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote por esto. Esas palabras me sostuvieron a través del agotamiento y el sacrificio creciente. Mi vida social desapareció por completo. Amigos de la preparatoria dejaron de invitarme a salir porque nunca tenía dinero o tiempo. Usaba los mismos 5 atuendos para trabajar, rotándolos para evitar verse demasiado obvio. Mi tía Rosa comenzó a comprar comestibles sin decirme, alegando que había comprado demasiado para que no me sintiera como caridad. Mientras tanto, David estaba prosperando. Sus calificaciones eran excelentes. Los profesores lo notaban, y estaba haciendo amigos con compañeros de clase que parecían venir de un mundo diferente al nuestro. A veces mencionaba grupos de estudio en el apartamento de alguien, describiendo lugares con encimeras de granito y padres que eran médicos o abogados. Me sentía orgullosa de que mi novio fuera lo suficientemente inteligente para pertenecer a esos círculos. La parte más difícil no era el dinero o el agotamiento, era ver a David cambiar. Sutilmente al principio, comenzó a usar terminología médica en conversaciones regulares, corrigiendo la pronunciación de palabras relacionadas con la salud de las personas. Compró ropa nueva para la escuela, diciendo que necesitaba verse profesional para las rotaciones clínicas. De alguna manera, mis hallazgos de tiendas de segunda mano ya no eran lo suficientemente buenos para citas de estudio con sus nuevos compañeros de clase. Deberías vestirte mejor cuando vengas a eventos del campus, dijo un día, no con maldad, solo como un hecho. Las primeras impresiones importan en medicina. Asentí y estuve de acuerdo, calculando secretamente cuántos turnos extra necesitaría para permitirme algo bonito. Terminé usando el mismo vestido negro en cada función de la escuela de medicina, esperando que nadie se diera cuenta. Durante su segundo año, las peticiones se volvieron más frecuentes. ¿Podía cubrir su seguro de auto para que pudiera enfocarse en estudiar? ¿Podía pagar por su curso de preparación para el examen de la junta? Cada vez dije que sí, transfiriendo dinero de mis ahorros menguantes o tomando turnos extra. Estaba viviendo de fideos ramen y sándwiches de mantequilla de maní, pero David necesitaba comer bien para mantener su energía para estudiar. Estás invirtiendo en nuestro futuro, me recordaba, y le creía. Calculé que para cuando terminara su residencia habría invertido alrededor de $40,000 en su educación. Parecía mucho, pero los médicos ganaban buen dinero. Pagaríamos sus préstamos juntos. Compraríamos una casa. Tal vez finalmente volvería a la escuela. Los comentarios de Rosa se volvieron más directos. «Mija, ¿cuándo va él a invertir en tu futuro?», preguntaba. Me ponía a la defensiva, explicando que la escuela de medicina era demandante, que David apenas tenía tiempo para dormir, mucho menos para trabajar. Ella fruncía los labios y cambiaba el tema, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Para el 4.º año de la escuela de medicina de David, algo fundamental había cambiado entre nosotros, aunque estaba demasiado enamorada para verlo claramente. Había comenzado a hacer rotaciones clínicas en el hospital universitario, trabajando junto a médicos asistentes y residentes que venían de familias con dinero. Sus conversaciones no eran solo sobre medicina. Hablaban de viajes de esquí a Colorado, las casas de vacaciones de sus padres, pasantías que sus padres habían arreglado a través de conexiones. David comenzó a quedarse hasta tarde, no solo por razones médicas, sino por los aspectos sociales. Hacer conexiones es crucial en medicina, explicaba cuando llegaba a casa a medianoche de otra sesión de estudio. Yo estaría esperando con la cena recalentada por tercera vez, y apenas levantaba la vista de su teléfono mientras comía, navegando por mensajes de compañeros de clase que nunca había conocido. La primera señal de advertencia real llegó cuando su compañero de clase Josh lo invitó a una cena formal en algún restaurante elegante del centro. David lo mencionó casualmente. Luego preguntó si tenía algo apropiado que ponerme. Le mostré mi vestido negro, el mismo que había usado en cada evento de la escuela de medicina durante 2 años. Su rostro se entristeció ligeramente. En realidad, tal vez deberías saltarte este, dijo sin mirarme a los ojos. De todos modos, será principalmente conversación médica. Probablemente te aburrirías. Sentí una extraña sensación vacía en el pecho, pero asentí comprensivamente. Por supuesto, necesitaba enfocarse en su carrera. No estaba herida, solo decepcionada. Estas exclusiones se volvieron más frecuentes. Fiestas del departamento, cenas de grupos de estudio, eventos de networking. De alguna manera nunca era bastante apropiada para ninguno de ellos. Cuando preguntaba sobre sus nuevos amigos, David daba respuestas vagas. No tendrías mucho en común con ellos, decía. Todo es sobre carreras médicas e investigación. También comencé a notar otros cambios. David criticaría el apartamento que compartíamos, mencionando cómo el lugar de Josh tenía mejor iluminación para estudiar
o cómo otro compañero tenía una oficina en casa silenciosa. Se quejaría de mi ropa de trabajo colgando en el closet junto a sus trajes, diciendo que el olor de la cocina de Murphy's permanecía en todo. Cuando vuelvas a la escuela, deberías considerar algo más sustancial que enfermería, dijo una noche mientras revisaba tarjetas de estudio. Tal vez administración de empresas o gestión de atención médica, algo que complementaría mejor mi carrera. Estuve de acuerdo entusiastamente, aunque en privado me preguntaba cuándo tendría tiempo o dinero para cualquier programa de grado. Las conversaciones sobre nuestro futuro se volvieron más cortas y menos detalladas. En lugar de cuando compremos nuestra casa, David comenzó a decir, cuando establezca mi práctica. En lugar de nuestra boda, mencionaría, establecerme eventualmente. Me dije a mí misma que solo estaba estresado por las solicitudes de residencia, pero el cambio se sentía permanente. Una noche particularmente dolorosa, lo escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente Josh o uno de sus otros nuevos amigos. Sí, básicamente me estoy manteniendo solo durante la escuela, estaba diciendo. Ha sido difícil, pero lo he hecho funcionar. Me quedé congelada en la cocina, sosteniendo la caja de pasta que había comprado para la cena. ¿Manteniéndose solo? ¿Qué hay de los $42,000 que había calculado que le había dado durante 3 años? ¿Qué hay de mis 2 trabajos, mis sueños diferidos, mis cenas de fideos ramen? Cuando colgó, no dije nada. Solo cociné la cena en silencio, preguntándome cuándo me había vuelto invisible en mi propia relación. David comió rápidamente, estudiando al mismo tiempo, y no notó mis ojos rojos, o la forma en que seguía tocando el anillo de compromiso que mi tía me había dado, el que había estado esperando secretamente que él reemplazara con una propuesta. Tengo que estudiar hasta tarde esta noche, dijo, recogiendo sus libros. El grupo de estudio de Josh se reúne en su lugar. Asentí y comencé a limpiar los platos, viéndolo empacar sus costosos textos médicos, textos que había ayudado a comprar. Mientras se dirigía hacia la puerta, finalmente encontré mi voz. David, ¿cuándo crees que podré volver a la escuela? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, y por un momento pensé que podría darse la vuelta, podría recordar todos los sacrificios que había hecho. En su lugar, suspiró como si le estuviera pidiendo algo irrazonable. Carol, seamos realistas. La escuela de medicina es demandante, y la residencia será aún peor. Tal vez, una vez que esté establecido, podamos considerarlo. Luego se fue, dejándome sola con los platos y una certeza creciente de que, establecido, nunca llegaría. El día de graduación llegó en una mañana perfecta de mayo, y nunca había estado más orgullosa o más descorazonada al mismo tiempo. Usé mi descuento de empleada en Fashion Forward para comprar un vestido nuevo, azul marino con pequeñas flores, nada lujoso pero limpio y planchado. Quería verme perfecta para el gran día de David, el día hacia el que habíamos estado trabajando durante 4 años. Llegué temprano a la ceremonia y encontré un asiento en la sección media, lo suficientemente cerca para ver la cara de David cuando dijeran su nombre, pero no lo suficientemente cerca para avergonzarlo frente a sus nuevos amigos. Sus padres habían conducido desde Texas. Había ayudado a pagar por su habitación de hotel, aunque David me había pedido que la reservara bajo su nombre por simplicidad. Cuando dijeron David, doctor en medicina, mi corazón se hinchó de orgullo y algo más. Alivio tal vez, de que finalmente lo habíamos logrado. Aplaudí más fuerte que nadie, lágrimas corriendo por mi cara mientras caminaba por ese escenario. Todos esos turnos dobles, todas esas cenas de ramen, todas esas noches quedándome dormida sola mientras él estudiaba, habían llevado a este momento. Pero cuando David bajó del escenario, diploma en mano, fue directamente a sus padres y a sus amigos del grupo de estudio. Observé desde mi asiento mientras Josh le daba palmadas en la espalda, mientras compañeros de clase que nunca había conocido lo abrazaban y posaban para fotos. David se estaba riendo, radiante, rodeado de gente en trajes caros y vestidos de diseñador. Me sentí invisible. Finalmente, me vio y me hizo señas para que me acercara. Carol, ven a conocer a todos. Su voz era alegre, pero distante, como si fuera una amiga de la familia en lugar de la persona que había sacrificado todo por este momento. Caminé torpemente, consciente de mi vestido de descuento entre todos los atuendos de diseñador. Esta es Carol, dijo David al grupo, su mano apenas tocando mi codo. Ha sido muy solidaria durante la escuela. Solidaria. 4 años de mi vida. $43,000 de mi dinero. Y era solidaria. Josh sonrió cortésmente e inmediatamente se volvió hacia David para discutir programas de residencia. Los otros compañeros de clase hicieron una breve charla social antes de gravitar de vuelta a sus propias conversaciones. David se estaba moviendo ya, arrastrado hacia otra conversación sobre su residencia en cirugía en el Hospital General Metropolitano. En la fiesta de graduación esa noche, celebrada en algún restaurante elegante que los padres de Josh habían alquilado, me sentí como un fantasma. David apenas pasó 5 minutos conmigo toda la noche. Estaba haciendo networking, explicó cuando finalmente lo acorralé cerca del bar.
Estas conexiones son cruciales para mi carrera, Carol. ¿Entiendes, verdad? Entendía. Entendía que después de 4 años de apoyar sus sueños, no valía 5 minutos de su atención en la noche más importante de su vida profesional. Entendía que los compañeros con los que había estado pasando tiempo me veían como la novia de clase trabajadora que no encajaba del todo. Más dolorosamente, entendía que David también me veía de esa manera. El viaje a casa fue silencioso. David estaba cansado, dijo, y necesitaba descansar antes de comenzar su orientación de residencia la próxima semana. Miré por la ventana las luces de la ciudad, pensando en todos los planes que habíamos hecho que parecían disolverse sin discusión. ¿Cuándo nos casaríamos? ¿Cuándo volvería a la escuela? ¿Cuándo recordaría David que se suponía que había un nosotros en esta historia de éxito? Estoy orgullosa de ti, dije mientras estacionábamos en nuestro complejo de apartamentos. David sonrió. La primera sonrisa genuina que me había dado en todo el día. Gracias, Carol. No podría haberlo hecho sin ti. Pero incluso cuando dijo las palabras, se sentían vacías, obligatorias, como algo que le dices a un colega útil, no a la persona que había renunciado a todo por tu sueño. Esa noche, mientras David se quedó dormido fácilmente a mi lado, probablemente soñando con procedimientos quirúrgicos y jerarquías hospitalarias, me quedé despierta mirando el techo. Por primera vez en 4 años, me permití pensar en el pensamiento que había estado alejando. ¿Y si el éxito de David no tenía nada que ver con nuestro futuro juntos? ¿Y si solo había sido una fuente conveniente de financiamiento para alguien que siempre planeó dejarme atrás? La residencia de David en el Hospital General Metropolitano comenzó en julio, y con ella llegó un nivel completamente nuevo de distancia entre nosotros. Los residentes de cirugía trabajaban horas brutales, turnos de 12 a 16 horas, a veces durmiendo en el hospital durante días seguidos. Entendía las demandas del entrenamiento médico, pero lo que no entendía era por qué David parecía aliviado por la separación. Las pocas horas que estaba en casa, David estaba durmiendo o en su teléfono con otros residentes. Discutían casos, se quejaban de médicos asistentes, y planeaban raras reuniones sociales que de alguna manera nunca me incluían. «Es solo cosas médicas», decía cuando preguntaba sobre sus conversaciones. «No te interesarían». Pero capté fragmentos de estas conversaciones, y no siempre eran sobre medicina. Lo escuché riendo sobre restaurantes a los que nunca había ido, mencionando viajes de fin de semana a la cabaña familiar de alguna residente llamada Alicia, discutiendo catas de vino y eventos culturales que ocurrían en un mundo muy alejado de Fashion Forward y Murphy's Diner. ¿Por qué nunca conozco a tus amigos residentes? Pregunté una noche cuando David llegó a casa de lo que había llamado una reunión del departamento, pero que claramente había involucrado alcohol, basándome en el olor en su aliento. «Carol, trabajas 2 empleos y siempre estás cansada», dijo, aflojándose la corbata. Además, la mayoría de los residentes se están enfocando en sus carreras ahora mismo. Las conversaciones son bastante intensas. Ética médica, oportunidades de investigación, trayectorias profesionales. No creo que lo disfrutarías. La implicación dolió. No era lo suficientemente inteligente, educada, ambiciosa para su nuevo grupo de pares. No importaba que había estado apoyando sus ambiciones durante 4 años mientras sacrificaba las mías. De alguna manera me había convertido en la limitación en su historia de éxito en lugar del fundamento sobre el cual estaba construida. El dinero se convirtió en una fuente constante de tensión. El salario de residente de David era modesto pero estable, alrededor de $45,000 al año. Por primera vez desde que comenzó la escuela de medicina, tenía ingresos regulares. Asumí que esto significaba que finalmente podía reducir mis horas, tal vez tomar algunas clases nocturnas para reiniciar mi educación. En su lugar, David me informó que la vida de residente venía con nuevos gastos. «Necesito ropa profesional para funciones del hospital», explicó, mostrándome un catálogo de trajes de diseñador. «Y tengo que contribuir a eventos sociales del departamento. Además, hay conferencias médicas a las que debería asistir para hacer networking». Cada artículo que señaló costaba más de lo que yo ganaba en un mes en cualquiera de mis trabajos. Seguí trabajando 60 horas por semana, ahora financiando el guardarropa profesional de David y las cuotas de conferencias en lugar de libros de texto y matrícula. Los postes de meta se habían movido de nuevo, y estaba demasiado agotada para protestar efectivamente. «Una vez que termine la residencia y comience a ganar dinero real, lo resolveremos todo», prometió David. Pero nosotros comenzaba a sentirse como él en todos sus planes futuros. Lo peor era ver a David cambiar alrededor de sus nuevos colegas. Una noche pasé por el hospital para llevarle la cena durante un turno largo. El guardia de seguridad me dirigió al salón de residentes, donde encontré a David riendo con otros 3 residentes. 2 hombres y una mujer con reflejos rubios perfectos y uniformes médicos, que de alguna manera se veían de diseñador. «¡David!», grité, levantando la bolsa de comida de nuestro lugar tailandés favorito. La conversación se detuvo abruptamente. David se veía incómodo, como si hubiera entrado al cuarto equivocado. «Hola, Carol», dijo caminando rápidamente.
No necesitabas venir hasta acá. Pero pude ver la vergüenza en sus ojos, la forma en que se posicionó entre mí y sus colegas, la casualidad forzada en su voz. Esta debe ser la famosa Carol, dijo la mujer rubia, la doctora Alicia según su etiqueta de identificación. Su sonrisa fue cortés pero evaluativa, observando mi uniforme de fashion forward y apariencia cansada. David nos ha contado mucho sobre ti. ¿Lo había hecho? Porque David me había dicho casi nada sobre ella, a pesar de mencionar su nombre constantemente en sus conversaciones telefónicas. Traté de sonreír de vuelta, pero la dinámica era clara. Yo era la novia que traía comida, no la compañera igual en la historia de éxito de David. Debería regresar, dijo David rápidamente, tomando la bolsa de comida. Gracias por esto, Carol. Te veo en casa más tarde. Fue un despido, gentil pero inconfundible. Mientras caminaba de vuelta al elevador, pude escuchar la conversación reanudarse detrás de mí, la voz de David perdiendo la cortesía tensa que había tenido mientras yo estaba ahí. Esa noche, David llegó a casa a las 3 a.m. y se metió en la cama sin despertarme. Me quedé ahí en la oscuridad, fingiendo dormir, y finalmente reconocí la verdad que había estado evitando durante meses. David se avergonzaba de mí. Después de todo lo que había sacrificado, después de 4 años de ser su mayor partidaria, me había convertido en una vergüenza para el hombre que amaba. El final llegó un jueves lluvioso en marzo, durante el tercer año de residencia de David. Debería haberlo visto venir, pero nunca realmente te preparas para el momento en que alguien destruye tu vida con tal crueldad calculada. David había estado cada vez más irritable durante semanas, gritándome por cosas pequeñas como dejar platos en el fregadero o preguntar sobre su horario. Había comenzado a quedarse en el hospital incluso cuando no estaba de guardia, alegando que necesitaba estudiar para sus exámenes de certificación. Nuestras conversaciones se habían reducido a logística, facturas, horarios, quién recogería comestibles. Ese jueves, llegué a casa de mi turno doble exhausta y empapada por la lluvia. David ya estaba ahí, paseando por nuestra pequeña sala de estar con energía maníaca. Por un momento, me sentí esperanzada. Tal vez quería hablar. Tal vez finalmente podríamos abordar la distancia que había crecido entre nosotros. Necesitamos discutir nuestro futuro, dijo sin preámbulos, sin siquiera preguntar sobre mi día o notar que estaba goteando agua. Me senté en nuestro sofá de segunda mano, repentinamente nerviosa. He estado pensando sobre mi trayectoria profesional, continuó. Aún paseando. Terminaré la residencia el próximo año y estoy considerando oportunidades de especialización. Cirugía cardiotorácica, probablemente en Boston o Nueva York. Las conexiones que haría ahí me prepararían para toda la vida. Eso suena increíble, dije cuidadosamente. ¿Cuándo nos mudaríamos? David dejó de pasearse y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría, casi clínica. Carol, no hay nosotros en este escenario. Creo que es hora de que ambos enfrentemos la realidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he superado esta relación, dijo, su voz tomando un tono que reconocí de cuando hablaba con familias de pacientes. Profesional, desapegado, final. Mírate, Carol, mira tu vida. Tienes 26 años, ¿y qué tienes que mostrar por ello? Trabajas 2 empleos sin futuro. Nunca terminaste ningún tipo de carrera. No tienes aspiraciones profesionales más allá de tal vez la escuela de enfermería algún día. Lo miré fijamente, con la boca abierta. David, renuncié a la escuela para apoyar tus sueños. He estado trabajando 2 empleos para pagar por tu educación, tu ropa, tus conferencias. Nadie te forzó a tomar esas decisiones, me interrumpió bruscamente. Esas fueron tus decisiones. Nunca te prometí nada a cambio. Nunca te pedí que sacrificaras tus propias metas. Dijiste que éramos un equipo. Mi voz se quebró. 4 años de dolor suprimido finalmente abriéndose paso. Dijiste que pasarías tu vida compensándome. David se rió. Realmente se rió. Un sonido tan frío que me hizo retroceder. Carol, sé realista. ¿Realmente crees que puedo construir el tipo de práctica médica que quiero con una novia que huele a grasa de papas fritas? ¿Crees que los jefes de departamento y los miembros de la junta del hospital quieren socializar con alguien que compra en tiendas de segunda mano? Cada palabra era como un cuchillo. Compro en tiendas de segunda mano porque gasté todo mi dinero en ti. Y esa fue tu elección, me gritó de vuelta, su máscara profesional resbalándose completamente. Voy a ser cirujano, Carol. Voy a ganar 6 cifras, tal vez 7 cifras eventualmente. Necesito a alguien que pueda igualar ese nivel de éxito, alguien que pueda contribuir a mi carrera en lugar de retrasarla. ¿Retrasarla? Susurré. David, hice posible tu carrera. Cada libro de texto, cada cuota de laboratorio, cada mes que no tuviste que trabajar porque podías enfocarte en estudiar, esa fui yo. Invertí $50,000 en tu educación. Inversión implica esperar un retorno, dijo David fríamente. Esto no fue una inversión, Carol. Fue caridad. Y francamente, estoy cansado de sentirme culpable por aceptar tu caridad solo porque pensaste que significaba que nos casaríamos algún día. La palabra caridad,
Destrozó algo dentro de mí. 5 años de amor, de creer en nosotros, de sacrificar todo por nuestro futuro compartido. Y él lo llamó caridad. Miré a este hombre que había amado desde los 19 años. Este hombre alrededor del cual había moldeado toda mi vida adulta, y no lo reconocí en absoluto. La doctora Gray tenía razón, continuó David, y me di cuenta con horror de que había estado discutiendo nuestra relación con sus colegas. Dijo que estaba siendo frenado por alguien que no podía crecer conmigo. Merezco a alguien que pueda contribuir a mi éxito en lugar de solo existir en mi vida. Me levanté lentamente, lluvia aún goteando de mi cabello al piso. Vete, dije tranquilamente. ¿Qué? Vete de mi apartamento. Ahora mismo. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba colapsando. David se veía genuinamente sorprendido. Carol, sé razonable. Todavía podemos ser amigos. Vete, grité, 5 años de dolor suprimido erupcionando de una vez. Toma tus trajes de diseñador y tus revistas médicas y tu complejo de superioridad y sal de mi vida. Por primera vez en meses. David se veía incierto, pero solo por un momento. Luego se encogió de hombros, fue al dormitorio y comenzó a empacar sus cosas en el equipaje caro que le había comprado para sus entrevistas de residencia. Mientras recogía sus pertenencias, todo lo que había ayudado a pagar durante los años, me senté en el sofá y sentí toda mi vida desmoronarse a mi alrededor. 26 años, sin ahorros, sin carrera, sin perspectivas profesionales y sin futuro con el hombre alrededor del cual había construido toda mi vida. El primer mes después de que David se fuera fue el periodo más oscuro de mi vida. Llamé por enfermedad a ambos trabajos durante 3 días seguidos, acostada en la cama mirando el techo, repasando cada momento de nuestra relación y preguntándome cómo había estado tan ciega. El apartamento se sentía enorme y hueco sin los libros médicos, y equipo de David desparramados por todas las superficies. La tía Rosa me encontró en el cuarto día, usando su llave de repuesto cuando no respondí sus llamadas. Me echó un vistazo, sin lavar, rodeada de pañuelos y contenedores de comida vacíos, e inmediatamente entró en modo crisis. Sin decir una palabra, abrió todas las persianas, puso una carga de ropa a lavar, e hizo café lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos. «Mija», dijo sentándose en el borde de mi cama con 2 tazas humeantes. «Cuéntame todo». Así lo hice. Le conté sobre la ruptura, sobre David llamando a mi amor caridad, sobre la doctora Gray y la vergüenza que aparentemente había sido para su carrera. Le conté lo estúpida que me sentía por creer en nuestro futuro, lo completamente que me había perdido en los sueños de otra persona. Rosa escuchó sin juzgar, ocasionalmente murmurando palabras de apoyo en español, su rostro endureciéndose con cada detalle. «Ese muchacho», dijo finalmente, «va a aprender lo que significa perder algo valioso. Pero ahora mismo, necesitamos enfocarnos en ti». Tenía razón. Aunque no podía imaginar cómo reconstruir una vida que nunca realmente había construido en primer lugar. Los problemas prácticos golpearon inmediatamente. Sin el salario de residente de David contribuyendo al alquiler, no podía permitirme nuestro apartamento sola. Di aviso y me mudé de vuelta con Rosa, empacando mis pocas pertenencias en cajas que mostraron exactamente qué poco había acumulado durante 5 años de apoyar la vida de otra persona. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi tormento. En Fashion Forward, doblaba ropa y cobraba a clientes mientras luchaba contra las lágrimas. En Murphy's servía café a estudiantes universitarios de la edad de David, recordando cuando yo también había sido joven y optimista. Mis gerentes en ambos trabajos notaron mi distracción, pero fueron lo suficientemente amables para no comentar. Había sido una empleada confiable durante años. Me dieron espacio para llorar. Lo peor era encontrarme con gente que nos conocía como pareja. Antiguos compañeros de estudio de David, profesores de la escuela de medicina, incluso familias de pacientes que había conocido durante visitas al hospital. Me preguntaban cómo estaban el doctor David y su novia. Murmuraba algo sobre estar ocupada y cambiaba el tema, demasiado avergonzada para explicar que la novia había sido descartada una vez que su utilidad expiró. Rosa insistió en que comenzara terapia. «Necesitas hablar con alguien que no sea familia», dijo firmemente. «Alguien que pueda ayudarte a entender que esto no es tu culpa». Me resistí al principio. La terapia era cara y ya estaba luchando financieramente. Pero Rosa ya había investigado consejeros de escala móvil y me hizo una cita. La doctora Patricia era una mujer directa de 50 y tantos años que se especializaba en relaciones y autoestima. En nuestra primera sesión, traté de minimizar lo que había pasado, sugiriendo que tal vez David tenía razón sobre nuestra incompatibilidad. La doctora Patricia me detuvo a media oración. «Carol, déjame entender esto correctamente. Apoyaste a un hombre financiera y emocionalmente durante 5 años, permitiéndole lograr sus sueños profesionales. Y cuando ya no necesitó tu apoyo, ¿te descartó mientras alegaba que tus contribuciones no valían nada?» Su franqueza me impactó. «Cuando lo pones de esa manera, suena como abuso financiero y emocional», terminó, que es exactamente lo que fue. Esas sesiones me forzaron a enfrentar verdades que había estado evitando.
Había estado tan enfocada en ser la novia solidaria perfecta que había perdido completamente a mí misma. No tenía pasatiempos, no tenía amistades independientes de David, no tenía planes para mi propio futuro. Me había convertido en un satélite orbitando su vida, existiendo solo en relación a sus necesidades y metas. ¿Qué quieres, Carol?, preguntó la doctora Patricia durante nuestra cuarta sesión. No lo que querías con David, no lo que crees que deberías querer. ¿Qué quieres tú? Me senté en silencio durante 10 minutos, genuinamente incapaz de responder. Había pasado tanto tiempo desde que consideré mis propios deseos que había olvidado cómo identificarlos. Esa noche comencé un diario, escribiendo pequeñas cosas que me hacían sentir curiosa o emocionada. Un artículo de noticias sobre energía renovable, un tutorial de codificación que apareció en un anuncio en línea, un documental sobre mujeres empresarias. Lentamente, muy lentamente, comencé a recordar a la persona que había sido antes de David, la joven de 19 años que quería ayudar a la gente, que estaba fascinada por resolver problemas, que había soñado con hacer una diferencia en el mundo. Todavía estaba ahí en algún lugar, enterrada bajo años de hacerme más pequeña para acomodar el ego en expansión de otra persona. La ira vino después, en oleadas que me sorprendieron con su intensidad. Estaría doblando suéteres en Fashion Forward cuando de repente estaría furiosa sobre los $47,000 que había calculado que gasté en la educación de David. Estaría tomando una orden en Murphy's y recordaría su comentario sobre la grasa de papas fritas, y tendría que excusarme para llorar de rabia en el baño. Pero la ira, aprendí, era progreso. Significaba que estaba comenzando a valorarme lo suficiente para estar indignada por cómo había sido tratada. 6 meses después de que David se fuera, estaba navegando en Internet durante mi descanso en Fashion Forward, cuando un anuncio para un bootcamp de codificación captó mi atención. Cambia tu vida en 12 semanas. De cero a desarrollador de software. Normalmente habría seguido navegando, pero algo me hizo hacer clic en su sitio web. Los testimonios eran de gente como yo, personas que cambiaban de carrera, madres solteras, personas que habían tocado fondo y decidido reconstruirse. Una mujer había dejado un matrimonio abusivo y aprendió a programar a los 32. Otra había sido despedida de la gerencia de retail y ahora trabajaba remotamente para una startup tecnológica. Sus historias resonaron con algo profundo dentro de mí. Pasé todo mi descanso de almuerzo investigando el programa. Era intensivo. 12 semanas. Tiempo completo. Cubriendo todo desde conceptos básicos de programación hasta construir aplicaciones reales. El costo era sustancial. $8,000, pero ofrecían planes de pago basados en ingresos. Más importante, su tasa de colocación laboral era 93% dentro de 6 meses de graduación. Esa noche, lo mencioné casualmente a Rosa durante la cena. Hay este programa de codificación que he estado viendo, dije, esperando que me recordara nuestro presupuesto ajustado. En su lugar, su rostro se iluminó. Mija, solías amar arreglar cosas. ¿Recuerdas? Cuando eras pequeña, desarmarías cada dispositivo electrónico en la casa solo para ver cómo funcionaba. Había olvidado eso sobre mí misma. La curiosidad, la satisfacción de resolver rompecabezas, la forma en que siempre me había sentido atraída a entender cómo funcionaban los sistemas. El proceso de aplicación era riguroso. Tuve que completar varios desafíos en línea, escribir ensayos sobre mis metas y hacer una entrevista en video con un instructor. Mientras trabajaba en los ejercicios de codificación, algo hizo clic. La estructura lógica, las relaciones de causa y efecto, la forma en que podías construir algo funcional de la nada, se sentía como regresar a casa a una parte de mí que había perdido. Fui aceptada 2 semanas después. El programa comenzaría en enero, poco más de un año después de que David hubiera salido de mi vida. Di aviso en ambos trabajos, a pesar de las protestas de Rosa de que debería mantener uno como respaldo de ingresos. Pero sabía que si iba a hacer esto, tenía que comprometerme completamente. Las medidas a medias me habían metido en problemas antes. La primera semana del bootcamp fue abrumadora. Estaba rodeada de gente que parecía naturalmente dotada para la tecnología. Graduados universitarios recientes que habían estado programando desde la preparatoria, ingenieros haciendo transiciones profesionales, incluso algunas personas con títulos en ciencias de la computación que querían aprender habilidades prácticas. Me sentí fuera de lugar y mal preparada. Pero conforme pasaron las semanas, descubrí algo interesante. Mis años de servicio al cliente, de manejar múltiples trabajos, de resolver problemas bajo presión, me habían dado habilidades que mis compañeros no tenían. Cuando trabajábamos en proyectos de equipo, yo era quien podía comunicar ideas complejas claramente. Cuando los plazos se ponían apretados, yo era quien se mantenía calmada y organizada. No era la estudiante más dotada técnicamente, pero era determinada y recursiva. El avance llegó durante la semana 8 cuando tuvimos que construir nuestra primera aplicación completa. Elegí crear una herramienta para trabajadores de restaurantes. Una app de horarios que ayudaría a meseros y personal de cocina a coordinar turnos y comunicarse con la gerencia. Me basé en mis años en Murphy's, entendiendo exactamente qué puntos problemáticos la app necesitaba resolver.
Mi instructor, Marcus, era un ex desarrollador de Google que había dejado el mundo corporativo para enseñar. Me apartó después de que presenté mi proyecto. Carol, este es trabajo realmente impresionante. Pero más que eso, has identificado una necesidad genuina del mercado y construiste algo que realmente la resuelve. ¿Has pensado en qué quieres hacer después de graduarte? No lo había hecho. Realmente. Había estado tan enfocada en solo completar el programa que no había mirado más allá de encontrar algún trabajo de desarrolladora de nivel básico. Pero las palabras de Marcus plantaron una semilla. ¿Y si pudiera convertir mi app de horarios de restaurante en un negocio real? El último mes del bootcamp trabajé obsesivamente mejorando la aplicación. Me acerqué a ex compañeros de trabajo en Murphy's y otros restaurantes por la ciudad, obteniendo retroalimentación sobre características e interfaz de usuario. Aprendí sobre bases de datos, hosting en la nube y desarrollo de apps móviles. Incluso comencé a investigar licencias comerciales y costos de startup. En el día de graduación, mientras caminé por el escenario para recibir mi certificado, pensé en lo diferente que se sentía esto de la graduación de la Escuela de Medicina de David. Este logro era solo mío, ganado a través de mi propio trabajo duro, financiado con mi propia determinación, construido sobre habilidades que había descubierto dentro de mí misma. Nadie podía quitarme esto o disminuir mi papel en hacerlo realidad. Rosa lloró más fuerte que yo durante la ceremonia. Estoy tan orgullosa de ti, mija, susurró mientras nos abrazamos después. Te encontraste a ti misma otra vez. Tenía razón. Por primera vez en años, sentía que sabía exactamente quién era Carol y de qué era capaz. 3 meses después de graduarme del bootcamp, mi app de horarios de restaurante, que había llamado ShiftSync, había ganado tracción más allá de mis expectativas más salvajes. Lo que comenzó como una solución para Murphy's Diner se había expandido a 12 restaurantes por la ciudad, con dueños elogiando cómo reducía conflictos de horarios y mejoraba la comunicación del personal. El éxito de la app sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Los gerentes de restaurante amaban la interfaz intuitiva, los meseros apreciaban poder intercambiar turnos fácilmente, y los dueños vieron mejoras inmediatas en la satisfacción del personal y la eficiencia operativa. La palabra se extendió por la comunidad de restaurantes muy unida más rápido de lo que podría haber imaginado. Estaba manejando el negocio desde la mesa de la cocina de Rosa, atendiendo llamadas de soporte al cliente entre sesiones de codificación y manejando una lista creciente de solicitudes de características. Los ingresos eran modestos pero estables, suficiente para cubrir mis gastos básicos y comenzar a pagarle de vuelta a Rosa por apoyarme durante los meses del bootcamp. Fue entonces cuando Marcus, mi ex instructor, se acercó con una oportunidad que lo cambiaría todo. Su amigo Jake poseía una pequeña firma de consultoría tecnológica en el centro y estaba buscando un desarrollador junior para unirse a su equipo. Más importante, Jake estaba intrigado por ShiftSync y quería discutir una posible asociación. La reunión tuvo lugar en la oficina de Jake en el distrito tecnológico del centro, un espacio de almacén convertido con paredes de ladrillo expuesto, escritorios de pie, y el tipo de energía creativa que nunca había experimentado en retail o trabajo de restaurante. Jake estaba en sus 40 tempranos, un ex ingeniero de software que había construido su firma de consultoría enfocándose en soluciones prácticas para pequeños negocios. He estado observando lo que has hecho con ShiftSync, dijo Jake mientras nos sentábamos en su sala de conferencias, mi laptop abierta para demostrar las últimas características de la app. Es exactamente el tipo de innovación que la industria de servicios de esta ciudad necesita. ¿Has considerado escalarla más allá de los restaurantes? No lo había hecho, pero mientras Jake hablaba, se abrieron posibilidades en mi mente. Los hoteles podrían usar herramientas similares de horarios. Las tiendas retail luchaban con los mismos problemas de gestión de turnos. Incluso las instalaciones de atención médica necesitaban mejores formas de coordinar horarios de personal. La tecnología central podía adaptarse para múltiples industrias. Me gustaría proponer una asociación, continuó Jake. Mantienes la propiedad de ShiftSync, pero proporcionamos infraestructura técnica, apoyo de marketing y recursos de desarrollo de negocios. A cambio, tomamos un pequeño porcentaje de los ingresos y trabajas con nuestro equipo de consultoría en otros proyectos para mantenerte mientras la app crece. Era exactamente lo que necesitaba. Validación de un negocio establecido, recursos para escalar ShiftSync apropiadamente, e ingresos estables mientras construía algo más grande. Nos dimos la mano esa tarde, y comencé a trabajar el lunes siguiente. Trabajar con el equipo de Jake fue como descubrir un nuevo idioma que había estado destinada a hablar todo el tiempo. Mis colegas eran desarrolladores y diseñadores brillantes, pero valoraban mi experiencia práctica y enfoque centrado en el usuario. Por primera vez en mi vida profesional, me sentí como una contribuidora igual en lugar de alguien agradecida de ser incluida. Dentro de 6 meses, ShiftSync se había expandido a 45 restaurantes y pequeños negocios en 2 estados. Habíamos agregado características para integración de nómina, seguimiento de tiempo y comunicación de empleados que hicieron valiosa la plataforma para gerentes de la industria de servicios.
Los ingresos crecieron consistentemente de cientos de dólares por mes a consistentes $8,000 mensuales. Jake insistió que asistiera a una conferencia tecnológica regional ese otoño para presentar ShiftSync como un caso de estudio en desarrollo de aplicaciones prácticas. Parada en ese escenario, explicando cómo había identificado un problema del mundo real y construido una solución que ayudaba a las vidas de la gente trabajadora, sentí un orgullo y propósito que nunca había experimentado durante mis años apoyando los sueños de David. La audiencia estaba llena de dueños de pequeños negocios, empresarios locales y profesionales tecnológicos regionales, gente que entendía el valor de soluciones prácticas sobre innovaciones llamativas. Me encontré respondiendo preguntas reflexivas sobre experiencia del usuario y crecimiento empresarial sostenible, manteniéndome firme en conversaciones sobre servir mercados subrepresentados. Después de mi presentación, varias personas se acercaron con tarjetas de presentación e ideas de colaboración. Algunos grupos empresariales locales querían discutir asociaciones. Algunas cadenas de restaurantes expresaron interés en versiones personalizadas de la plataforma. Una organización regional de desarrollo empresarial me invitó a unirme a su programa de mentoría para empresarios. Por primera vez desde que David me había desestimado como profesionalmente sin valor, tenía opciones. Opciones reales, basadas en habilidades que había desarrollado y valor que había creado independientemente. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, miré mi reflejo y apenas reconocí a la mujer confiada que me devolvía la mirada. Tenía 28 años, manejando un negocio tecnológico rentable, y rodeada de gente que respetaba mi experiencia. La persona asustada y disminuida que había visto a David irse 2 años antes se sentía como alguien de otra vida. Había construido algo significativo de la nada, y esta vez nadie podía tomar crédito por mi éxito o alegar que los estaba frenando. Aprendí sobre la caída de David de la misma manera que aprendía la mayoría de noticias estos días, a través de notificaciones de LinkedIn y chismes de la comunidad médica local que se filtraban por mi red profesional en expansión. Fue 18 meses después de nuestro último contacto y estaba revisando reportes trimestrales de ingresos para ShiftSync cuando Rosa llamó, su voz tensa con satisfacción apenas contenida. «Mija, necesitas ver el periódico de hoy», dijo. «Tu exdoctor está en la primera página de la sección metropolitana». El artículo fue devastador en su precisión clínica. El Dr. David, residente de cirugía en el Hospital General Metropolitano, había estado involucrado en un error médico serio durante lo que debería haber sido una apendicectomía rutinaria. Según la investigación, David había estado trabajando su tercer turno doble consecutivo cuando cometió un error crítico, cortando el intestino del paciente durante el procedimiento y fallando en reconocer el error antes de cerrar. El paciente, un padre de 42 años con 3 hijos, había desarrollado sepsis y pasó 2 semanas en cuidados intensivos. Aunque eventualmente se recuperó, el incidente desencadenó una revisión comprensiva del desempeño reciente de David. La investigación reveló un patrón de atajos, preparación inadecuada y lo que el jefe de cirugía llamó confianza excesiva peligrosa en sus habilidades. Pero la destrucción real vino de lo que descubrieron durante la audiencia disciplinaria. David había estado falsificando algunas de sus horas de entrenamiento requeridas, reclamando crédito por procedimientos que solo había observado, y había estado involucrado en una relación romántica con la doctora Alicia, mientras ella era su residente supervisora, una violación clara de la política del hospital que comprometió los protocolos de seguridad del paciente. El reporte final de la junta médica fue mordaz. David perdió su licencia médica permanentemente, con posibilidad de apelación solo después de 5 años, y completar reentrenamiento extenso. El Hospital General Metropolitano terminó su residencia inmediatamente. La familia del paciente presentó una demanda por mala práctica buscando $2 millones en daños. Leí el artículo 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no había esperado. No había satisfacción en ver la vida de David colapsar, solo un reconocimiento hueco de que su arrogancia y atajos finalmente lo habían alcanzado. El hombre que una vez había menospreciado mi trabajo, simple, había resultado incapaz de manejar las responsabilidades que alegaba merecer. Jake me encontró en el cuarto de descanso 1 hora después, mirando mi teléfono con el artículo aún abierto. «¿Todo bien?», preguntó, asentándose en la silla frente a mí con su expresión usual de preocupación. «Solo algunas noticias sobre alguien de mi pasado», dije, mostrándole el titular. «¿Recuerdas a ese tipo que mencioné una vez? ¿El que dijo que estaba frenando su carrera médica?». Jake leyó silenciosamente, sus cejas elevándose con cada párrafo. «Wow, Carol, esto es realmente triste. No solo las cosas de la carrera, sino lo que llevó a ello. Este tipo claramente nunca aprendió el valor de la integridad o la preparación genuina». Tenía razón. La caída de David no era realmente sobre un error quirúrgico. Era sobre años de tomar atajos, creer en su propia publicidad, y asumir que el éxito se le debía en lugar de ganárselo a través de trabajo cuidadoso y comportamiento ético. La misma actitud que le había permitido desestimar mis contribuciones tan cruelmente había eventualmente minado su competencia profesional.
Durante las siguientes semanas, más detalles emergieron a través del chisme de la comunidad médica. David había estado viviendo muy por encima de su salario de residente, acumulando deuda de tarjeta de crédito para mantener el estilo de vida que pensaba que un futuro cirujano merecía. Los trajes de diseñador, restaurantes caros y apartamento de lujo habían sido financiados a través de dinero prestado, basado en expectativas de ingresos que ahora nunca se materializarían. La doctora Alicia también había enfrentado acción disciplinaria por la relación inapropiada, aunque logró mantener su licencia médica. Según personal del hospital que habló off the record, se había distanciado de David inmediatamente después de que comenzara la investigación, alegando que él la había perseguido a pesar de su mejor juicio. La mujer que David pensó representaba su boleto a círculos de élite médicos lo había abandonado tan rápidamente como él una vez me había abandonado a mí. El detalle más doloroso vino de un conocido mutuo que se había mantenido en contacto con los padres de David. Su madre había llamado a Rosa, llorando, preguntando si sabía cómo David podría reconstruir su vida. Aparentemente, se había mudado de vuelta a la casa de sus padres en Texas, completamente quebrado, sin camino claro hacia adelante y facturas legales crecientes del caso de mala práctica. Es trágico, me dijo Rosa después de colgar esa llamada. Pero, mija, también es justicia. No porque quisieras venganza, sino porque las acciones tienen consecuencias. La forma en que trató a la gente, los atajos que tomó, las mentiras que se dijo sobre merecer éxito sin ganárselo, todo lo alcanzó. Me encontré pensando sobre la conversación que David y yo podríamos haber tenido si nos hubiéramos quedado juntos. ¿Habría notado las señales de advertencia de su imprudencia profesional? ¿Habría continuado permitiendo su sentido de derecho? ¿O habría encontrado la fuerza para exigir algo mejor de él? Nunca lo sabría, pero sospechaba que la respuesta habría involucrado más años haciéndome más pequeña para acomodar su ego en expansión. En su lugar, estaba sentada en mi propia oficina en el centro, revisando contratos para la expansión de Shift Sync en la industria hotelera, rodeada de premios empresariales e invitaciones para hablar que representaban mi valor real en el mundo profesional. La caída de David no me había hecho exitosa. Mi propio trabajo había hecho eso. Pero ciertamente confirmó que alejarse de mí había sido el mayor error de su vida. La llamada llegó un martes por la mañana en octubre, casi 3 años después de que David hubiera salido de mi vida. Estaba revisando análisis de usuarios para la última actualización de Shift Sync cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Usualmente dejo que las llamadas desconocidas vayan al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Carol? La voz era vacilante, apenas reconocible. Es David. Casi se me cae el teléfono. En 3 años no había intentado ningún contacto. Sin llamadas, sin textos, sin mensajes en redes sociales. El silencio había sido completo, lo que hizo que esta comunicación repentina se sintiera surreal. David. Mantuve mi voz neutral, profesional. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a Murphy's. El gerente de ahí me lo dio. Por supuesto que lo hizo. Jerry, el gerente de mucho tiempo, aún recordaba a David de nuestros años de citas. Carol. ¿Podríamos hablar? En persona, quiero decir. Sé que no tengo derecho a pedir, pero es importante. Cada instinto me dijo que colgara. Este hombre me había devastado. Había llamado a mi amor caridad. Había desestimado mi valor en los términos más crueles posibles. Pero la curiosidad ganó sobre la precaución. ¿Dónde estás? Estoy en la ciudad por unos días, quedándome en el Budget Inn en la Quinta Calle. El Budget Inn. David, quien una vez se había quejado sobre el número de hilos de nuestras sábanas, se estaba quedando en el motel más barato de la ciudad. ¿Podrías encontrarte conmigo en algún lugar? Donde tú quieras. Solo para café. Contra mi mejor juicio, acordé encontrarlo esa tarde en Cornerstone Cafe, un lugar trendy en el centro cerca de mi oficina. Llegué temprano y elegí una mesa junto a la ventana donde pudiera verlo llegar. Quería toda ventaja en esta conversación. David entró 10 minutos tarde, y apenas lo reconocí. El residente confiado y bien vestido que recordaba había sido reemplazado por alguien que se veía genuinamente derrotado. Su ropa estaba limpia, pero obviamente barata. Necesitaba un corte de cabello, y había perdido peso de una manera que lo hacía verse demacrado en lugar de saludable. Más impactantes eran sus ojos. La arrogancia que una vez había definido su expresión había desaparecido completamente. Carol se acercó a la mesa cautelosamente, como si pudiera huir en cualquier momento. Gracias por acceder a verme. Te ves increíble. Me veía bien, y lo sabía. El éxito profesional me había dado confianza que se mostraba en todo, desde mi postura hasta mi guardarropa. Llevaba puesto un blazer entallado que costaba más que todo el atuendo de David. Y mis tarjetas de presentación estaban esparcidas en la mesa de una reunión de almuerzo con inversionistas potenciales. ¿Qué quieres, David? Pregunté sin preámbulos. Había aprendido a no perder tiempo en cortesías sociales con gente que había probado no poder ser confiable con mi amabilidad. Se sentó pesadamente, pidiendo café con manos que temblaron ligeramente. Quiero disculparme. Por todo. Por la forma en que te traté, las cosas que dije,
La forma en que tiré a la basura lo mejor que me había pasado. Las palabras sonaron ensayadas, como si las hubiera practicado, pero había dolor genuino en su voz, una quebradura que 3 años antes me habría hecho querer consolarlo. Ahora solo me hizo curiosa sobre qué había provocado este súbito ataque de conciencia. Escuché sobre tu licencia médica, dije gentilmente. Lamento que eso haya pasado. El rostro de David se desplomó. Carol, lo perdí todo. Mi carrera, mi reputación, mi futuro. La demanda por mala práctica tomó cada centavo que tenía. Más dinero que no tenía. Tengo 31 años, viviendo con mis padres, trabajando en un almacén de suministros médicos por $12 la hora. Continuó hablando, palabras derramándose como si las hubiera estado conteniendo durante meses. Me contó sobre la investigación, sobre Alicia abandonándolo en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, sobre cómo sus antiguos colegas no devolvían sus llamadas. Habló sobre la vergüenza, la depresión, el colapso completo de la vida que pensó que merecía. Pero la peor parte, dijo, finalmente encontrando mis ojos, fue darme cuenta de que había tirado a la basura a la única persona que realmente me amaba por quien era. Me apoyaste cuando no tenía nada, Carol. Creíste en mí cuando ni siquiera creía en mí mismo. Y te pagué tratándote como si no valieras nada. Escuché sin interrumpir, estudiando esta versión quebrada del hombre que una vez había sido todo mi mundo. Parte de mí sintió compasión por su dolor obvio, pero una parte más grande reconoció esta actuación por lo que era. No arrepentimiento genuino, sino desesperación. ¿Qué exactamente me estás pidiendo, David? Pregunté cuando terminó de hablar. Te estoy pidiendo una segunda oportunidad, dijo, extendiendo la mano por la mesa como si tratara de tocar la mía. Moví la mía a mi regazo. Sé que te lastimé terriblemente, y sé que no merezco perdón. Pero Carol, fuimos buenos juntos una vez. Nos entendíamos. Teníamos planes, acordé. Y tú los tiraste a la basura en el momento en que algo mejor apareció. Nunca hubo nada mejor, insistió. Alicia, toda la multitud de la escuela de medicina, lo del estatus, todo fue tonterías superficiales. Tú eras real, Carol. Lo que teníamos era real. Me recosté en mi silla, procesando sus palabras. 3 años antes, escuchar a David decir que había cometido un error, que todavía me amaba, que quería otra oportunidad. Se habría sentido como reivindicación. Ahora solo se sentía como manipulación. David, ¿me estás pidiendo que regrese contigo porque me amas? ¿O porque necesitas a alguien que te cuide otra vez? La pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotros. David abrió la boca para responder. Luego la cerró otra vez. La verdad estaba escrita por toda su cara. La incapacidad de David para responder mi pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo observé luchar con la verdad, que su deseo repentino de reconciliación no tenía nada que ver con amor y todo que ver con su necesidad de rescate financiero y emocional. Carol, no es así, finalmente dijo, pero su voz carecía de convicción. Quiero decir, sí, mi vida es difícil ahora mismo, pero no es por eso que estoy aquí. Estoy aquí porque finalmente entiendo lo que perdí. Entiendo lo que significabas para mí. No, David, dije calmadamente. Entiendes lo que hice por ti. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y le mostré el sitio web de ShiftSync, navegando por testimonios de clientes y nuestro mapa de área de servicio. Sus ojos se agrandaron mientras tomó las métricas de crecimiento constante y fotos profesionales de mí hablando en eventos empresariales regionales. Esto es lo que construí después de que te fueras, le dije. Mi propia empresa, sirviendo a una industria que realmente entiendo porque trabajé en ella. Ahora servimos a más de 200 negocios en 4 estados, y estoy ganando más dinero en un mes de lo que solía ganar en 6 meses de turnos dobles. David miró la pantalla, y pude verlo calculando números, reconociendo el nivel de éxito que una vez había parecido imposible para alguien como yo. Carol, esto es increíble. Siempre supe que eras inteligente. Solo no pensaste que era lo suficientemente inteligente para tu mundo. Terminé. El mundo en el que pensaste que merecías estar, aunque no habías ganado tu lugar en él. La dureza de mis palabras lo hizo estremecerse, pero ya no me interesaba proteger sus sentimientos. David, ¿sabes qué he aprendido sobre el éxito? El éxito real no se trata de impresionar a otra gente o encajar en su idea de quién merece qué. Se trata de encontrar problemas que puedas resolver y resolverlos mejor que cualquier otra persona. Se trata de integridad, persistencia y creación genuina de valor. Gesticulé alrededor del café, que estaba lleno de profesionales del distrito empresarial del centro. Cada persona en este cuarto conoce mi nombre ahora, no por quién estoy saliendo o qué título tengo, sino porque construí algo útil. Esa es la diferencia entre el éxito ganado y las expectativas con derecho. David estuvo callado por un largo momento, mirando fijamente su taza de café. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. Cometí un error terrible, Carol. Pensé que estaba eligiendo una vida mejor.
pero realmente solo estaba eligiendo símbolos de estatus vacíos sobre alguien que realmente se preocupaba por mí. Sí cometiste un error terrible, acordé. Pero no el que piensas. Tu error no fue dejarme, David. Tu error fue nunca aprender cómo valorar a la gente apropiadamente, comenzando contigo mismo. Me levanté, recogiendo mis cosas. Esta conversación había terminado. David, genuinamente espero que descubras cómo reconstruir tu vida de una manera que esté basada en quién realmente eres en lugar de quien crees que deberías ser. Pero ese viaje no me incluye. Carol, por favor, dijo desesperadamente, medio levantándose de su silla. Sé que no merezco otra oportunidad, pero ¿no podríamos al menos tratar de ser amigos? Extraño tenerte en mi vida. ¿Extrañas tener a alguien que te cuide? Corregí gentilmente. Eso no es amistad, David. Eso es dependencia. Mientras caminaba hacia la puerta, David me gritó una última vez. Carol, lo siento. Genuina y realmente siento todo. Me volví para mirarlo. Este hombre quebrado que una vez me había hecho sentir sin valor, que había llamado a mi amor caridad, que había estado tan seguro de que yo no era lo suficientemente buena para su futuro. Creo que sientes, dije. Pero David, sentir no reconstruye la confianza que destruiste. Sentir no me devuelve los años que pasé haciéndome más pequeña para que te sintieras más grande. Sentir es solo una palabra. Caminé de vuelta a mi oficina por el distrito del centro que ahora llamaba hogar, pasando restaurantes donde colegas empresariales saludaron desde mesas junto a ventanas, pasando la incubadora tecnológica donde mentoreaba a otros empresarios, pasando la cafetería donde me reuniría con inversionistas de capital de riesgo la siguiente semana. Esa noche llamé a Rosa para contarle sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó después de que le conté toda la conversación. Agradecida, dije, y lo decía en serio. Si David no se hubiera ido, nunca habría descubierto de lo que era capaz. Habría pasado toda mi vida apoyando los sueños de otra persona, en lugar de construir los míos propios. 6 meses después, ShiftSync había crecido para servir a más de 200 negocios en 4 estados. Nuestros ingresos mensuales habían alcanzado consistentes $40,000, lo que significaba que mi ingreso personal estaba finalmente en un nivel que nunca había soñado. Alrededor de $15,000 por mes después de gastos comerciales e impuestos. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera genuina. No era rica por ninguna medida, pero estaba cómoda. Podía permitirme un lindo apartamento de una habitación en el centro, podía comer en restaurantes sin revisar precios, y tenía ahorros creciendo en mi cuenta cada mes. Más importante, estaba construyendo algo sostenible que servía a gente trabajadora como yo había sido. David, según conocidos mutuos, eventualmente encontró trabajo como representante de ventas de equipo médico, usando su conocimiento médico de una manera diferente, pero ganando un salario modesto que apenas cubría sus pagos de préstamos estudiantiles y gastos de vida. Escuché que se había mudado a un pueblo pequeño en Texas y estaba lentamente tratando de reconstruir su reputación en roles de apoyo en atención médica. En cuanto a mí, continué creciendo ShiftSync mientras mantenía un balance trabajo-vida sostenible. Hablé en conferencias empresariales locales sobre emprendimiento y mentoreé a otras mujeres haciendo transiciones profesionales a través del programa de desarrollo empresarial del Community College. Compré un auto confiable y tomé viajes de fin de semana a ciudades cercanas, disfrutando libertades que nunca había tenido durante mis días trabajando en restaurantes. El negocio me proporcionó exactamente lo que siempre había querido. No riqueza masiva, sino suficiente ingreso para vivir sin estrés financiero, trabajar en proyectos que me importaban y ayudar a otra gente a mejorar sus condiciones de trabajo. Ganaba más en un mes ahora de lo que solía ganar en 6 meses de turnos dobles, y cada dólar se sentía genuinamente ganado a través del valor que había creado. A veces pensé sobre la mujer de 26 años que había visto a David salir de su vida, devastada y convencida de que su futuro había terminado. Deseaba poder decirle que el peor día de su vida resultaría ser el comienzo de independencia financiera, que perder a alguien que no la valoraba le enseñaría a valorarse a sí misma, y que los sueños que había diferido eventualmente crecerían en éxito constante y significativo. El precio de la ingratitud de David había sido empinado. Le costó el amor de alguien que lo habría apoyado a través de cualquier cosa, y le costó la oportunidad de ser parte de una sociedad genuinamente exitosa. Pero para mí, esa misma ingratitud había sido el catalizador para descubrir que podía construir una vida cómoda en mis propios términos. Al final, ambos obtuvimos exactamente lo que merecíamos. Él obtuvo las consecuencias de sus decisiones, y yo obtuve la seguridad financiera y el autorrespeto por los que siempre había trabajado.